Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario del Departamento de Ciencias de la Computación de CICESE. El día de hoy cerramos nuestro coloquio estudiantil 2021 con la mesa de discusión experiencias de nuestros egresados al realizar su doctorado en el extranjero. Y coincide que es la última charla del seminario de este cuatrimestre, así que vamos a cerrar con broche de oro. Estas fueron las mesas de discusión pasadas. Todas ya están disponibles en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que lo visiten. Cómo pueden entrar a este canal con DCC CICESE. Y de igual manera tenemos un Twitter para que también le den seguir y ahí pueden, avisamos cuando ya hay un nuevo video para los siguientes seminarios. Lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante todas las charlas se graben y las podamos compartir para que quien no pueda conectarse, pues pueda verlas después. Dicho esto, le cedo la palabra al doctor Carlos Brizuela, quien va a moderar la charla del día de hoy. Pues muy bien, adelante Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, Hussein. Gracias a la doctora Ana Martínez y al doctor Hussein López por organizar estas mesas redondas que se me hacen bastante enriquecedoras para los estudiantes y para los interesados en general. Y en este caso, pues agradecer a nuestros egresados, Judith Ley, Ivette Corona, Mauricio Chalita y Nessa Hernández. Muchas gracias por participar. Tenemos todos en común que fuimos egresados de la maestría del CICESE y hicimos nuestro doctorado en el extranjero, ¿no? También fue mi caso ya cuando la Tierra era plana todavía, pero pues, también fue así, ¿no? Em, me gustaría empezar pidiéndoles que cada quien se presente, una breve presentación acerca de su trayectoria y de dónde están, hasta que nos digan dónde están actualmente. Pues voy a pedir a Judith si puede empezar ella. Bueno, sí, claro. Hola y pues, primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, yo soy ingeniera en software. Estudié en el Instituto Tecnológico de Sonora. Originalmente soy sinaloense, pero bueno, la ingeniería fue en Sonora. De allí pasé a estudiar también la maestría en ciencias computacionales con mi trabajo de tesis que fue zonificación interactiva de movimientos para niños con autismo. Y una vez terminada la maestría, pasé directamente a lo que era mi doctorado, en el cual el tema coincide bastante. En este caso es igual usar la zonificación interactiva de movimientos, pero a una población diferente, que es población con adultos físicamente inactivos. Y bueno, actualmente estoy en mi último año de doctorado. Gracias. Continuamos con Ivette Corona. Yo soy Ivette Corona, estudié la licenciatura, bueno, soy ingeniero en cibernética electrónica del CETIS en Mexicali, yo soy originaria de Mexicali. Después de ahí, de hecho, entré a hacer una maestría en el CETIS, pero nomás duré un semestre ahí porque no era lo que yo quería. Además, me casé, me mudé a Tijuana. En ese movimiento, de hecho, metí solicitud para entrar a un doctorado en UCSD, en el área de robótica, que yo vengo de cibernética. No fue exitosa esa solicitud, no me admitieron en UCSD y creo que es algo bueno porque al final de cuentas estoy haciendo algo que diferente a robótica y que era lo que realmente quería hacer, que es bioinformática. Bueno, en ese entonces yo duré un poco, alrededor de 2 años trabajando en Sony en Tijuana y mientras metí la solicitud para entrar al CICESE en Ciencias de la Computación, en donde conocí el área de bioinformática. Fui estudiante del doctor Brizuela, en donde durante la maestría hice una estancia en UNC at Charlotte,
en donde pues estaba haciendo mi maestría y fui, tomé unas clases y continué haciendo mi proyecto de tesis de maestría. Y después ahí fue donde hice mi doctorado en UNC at Charlotte. Esa fue algo como que algo de suerte, ¿no? Porque fue coincidencia que fuera ya a hacer una instancia y que me conocieran los profesores, después me ofrecieran que me fuera ya a hacer el doctorado. Y ahorita, después de graduarme, estuve haciendo un postdoctorado, 4 años y medio, aquí en Los Ángeles, en el hospital Cedars-Sinai. Y ahorita estoy en UCLA como Project Scientist, también haciendo bioinformática. Gracias. Pasamos con Mauricio Celita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio y yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Me gradué del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. De ahí me fui al CICESE, donde hice mi maestría en ciencias de la computación con el doctor Carlos Brizuela. Mi tesis fue relacionada en bioinformática, donde en realidad me encantó el área. Y de ahí tuve un año de descanso después de que terminé la maestría y decidí hacer mi doctorado y apliqué a una beca del gobierno de Corea del Sur, donde pues dije a ver si el chicle pega y pegó. Entonces me fui a hacer mi doctorado en bioinformática en la Universidad Nacional de Seúl. Y durante mi estancia ya, cuando estaba escribiendo la tesis de doctorado, conseguí trabajo en una compañía de bioinformática. Y ya que me gradué, pues ahí me quedé en esa compañía y ahorita yo soy el jefe de departamento de bioinformática y plataforma. Y ahorita tenemos una compañía en Estados Unidos, en Maryland, y en Seúl, en Corea del Sur. Y pues ahí estoy, ahorita. Gracias, Mauricio. Pasamos con Netza. Oye, Mauricio, solo por curiosidad, ¿ya aprendiste a hablar coreano? En la beca que yo tuve, tienes un año donde te enfocas a aprender coreano. Y ya a partir de ahí, pues ya es cuestión de escucharlo y practicarlo. Y ya estamos ahí un 80%. Ya por lo menos puedes pedir la cerveza en el bar, ¿no? Ah, claro. No, la cerveza la pude pedir desde el primer mes. Genial. Bueno, está genial. Sí, Carlos, espero no sea mucha molestia. Me quiero extender un poco, solo porque creo que es importante. Y bueno, la razón por la que me quiero extender se va a reflejar en lo consecutivo de la charla, ¿no? Mi nombre es Netza. Sí, soy originario del estado más pequeño del país. Si alguien quiere adivinar, es un estado bien conocido por su Feria Nacional de San Marcos. ¿Alguien quiere adivinar? Tlaxcala, no sé. ¡Oh! Aguascalientes. Soy de Aguascalientes, del centro del país. Específicamente de un municipio que se llama San Francisco del Romo. Soy el primero en mi familia en terminar la licenciatura y, por supuesto, la maestría y el doctorado. De pequeño en primaria, y sorry por irme tan atrás, pero es muy, muy breve. Fui del tipo extrovertido, si no mal recuerdo, me la pasaba jugando. Tuve más de un castigo por no respetar las clases de la escuela, que eran absurdas, y creo haber pasado de panzazo a la primaria, ¿no? Fue en la secundaria que comencé a sentir interés por materias como matemáticas, química, física, principalmente influenciado por la motivación de los profesores. Y mi vida cambió cuando descubrí las becas por excelencia del gobierno, en las que lo único que tenía que hacer era mantener un promedio mayor a 9. Entonces, como que dije, a ver, ¿cuál es el truco aquí, no? O sea, estudio, tengo que estudiar y de pilón me van a dar dinero si saco más de 9. Entonces, como que vi una estrategia por ahí. Fue ahí cuando comencé a desarrollar estrategias de estudio para lograr este objetivo, no porque quería un doctorado, sino porque quería obtener la beca. En la secundaria, obviamente, no conocía ni siquiera que era un doctorado, ¿no? Poco a poco, casi por accidente, descubrí que mis estrategias funcionaban y me aseguraban obtener un promedio que quería, por lo que a partir de secundaria siempre tuve beca de excelencia. Siendo honestos con ustedes, al terminar la preparatoria, habría desarrollado una actitud un poco ambiciosa. Obtener buenas calificaciones para mantener una beca estaba implícito en todo lo que hacía, por lo que ahora quería nuevos retos. Entonces, durante mi licenciatura fue
fui estudiante miembro de un cuerpo académico o de un laboratorio enfocado en la investigación de redes de computadoras y sistemas distribuidos. Estudié la carrera de licenciatura en informática. Derivado de ser parte de este cuerpo académico, tuve la oportunidad de participar y ganar un par de concursos de creatividad universitarios y algunas publicaciones en conferencias, etcétera, ¿no? En licenciatura era un geek hecho y derecho. Cambié mi forma de ser de extrovertido a ligeramente introvertido. Ahora tenía un poco más de enfoque y fue cuando descubrí que existían las maestrías y el doctorado. Me gradué en el 2009 del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, del ITA, con mención honorífica de mi generación, una mención que se le da solamente a un estudiante por generación. De un corte de estudiantes, éramos 300, terminaron 150. En licenciatura escribí mi primer tesis, que fue galardonada como la mejor tesis en IT del país, un premio otorgado por la ANIEI. Ingresé al CICES en el 2012, asesorado por el profe Jesús Favela, Favela para los cuates, ¿no? Orgullosamente terminé en tiempo reglamentario, que es de 2 años. Inicié el doctorado en el 2017 en la Universidad de Ulster, que se encuentra en la ciudad de Belfast, en el norte de Irlanda, en el Reino Unido. Normalmente cuando defiendes tu tesis en el Reino Unido, te preparas para obtener una de 4 deliberaciones. Te aceptan la tesis, pero a pesar de que sometes la tesis para el grado de doctorado, te la aceptan como tesis de maestría, ¿vale? Te aceptan la tesis para obtener el grado de doctorado con cambios mayores, que implica cambios en el análisis de datos o incluso experimentos, por lo que te dan de 9 a 12 meses para que haga los ajustes. La tercera es que te aceptan la tesis con cambios mínimos, lo que implica cambios en la redacción, estructura de tesis, tal vez agregar más literatura, etcétera. Y la cuarta, pasa sin cambios, te aceptan la tesis tal y como la sometiste, que es muy poco, pasa muy poco, ¿no? Después de 4 horas de examen y preguntas por parte de los revisores externos e internos, mi deliberación fue la cuarta opción, aceptado de la tesis sin cambios ni correcciones, que de acuerdo a toda la fiesta que hicieron en la facultad, es un logro poco común en la Facultad de Ingeniería. Al parecer fui la segunda persona en los últimos 30 años que obtiene ese pase directo. Derivado de mi satisfacción, de mi satisfactoria deliberación o resultado de la defensa, se me ofreció un contrato para trabajar de tiempo completo como académico e investigador en la Facultad de Ingeniería aquí en la Universidad de Ulster. Entonces, aquí es donde estoy. Quise extenderme y compartir un poco de mi background personal porque muchas veces creo que la gente asume que para alcanzar ese tipo de logros tienes que haber tenido familiares o padres académicos, tener solvencia económica o haber crecido con algún tipo de privilegios, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, es totalmente falso. Creo que las puertas están abiertas para todos. Muy interesante, Nessa. Muchas gracias por compartir con nosotros estos detalles. Antes de empezar con la ronda de preguntas, hay un chat donde la gente quizás pueda hacer sus propias preguntas, a lo mejor en más detalles de las que se van a plantear aquí o totalmente diferentes para que pueda haber esa participación y no estar al final ya con poco tiempo y no poder hacer preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso voy a dar pie a la primera pregunta. Pues se trata básicamente de lo siguiente, ¿no? O sea, hay gente que tiene ya pues una idea clara de su vida profesional desde muy temprano, ¿no? O sea, hay gente a lo mejor que, no sé, en la secundaria tiene claro que va a hacer un doctorado, por ejemplo, ¿no? O sea, no suena tan descabellado, o sea, y hay gente que va descubriendo poco a poco su camino. Hay gente que tenía un plan ya muy definido, sin embargo, ese plan cambia debido a factores pues, experiencias de vida que le toca enfrentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es si antes de venir al CICESE, ustedes ya tenían planeado hacer un doctorado, ¿no? Y en el caso afirmativo, si el CICESE, digamos, cambió la idea de ese plan
o fue, digamos, no tuvo ninguna influencia en la decisión que ya tenían pensado, que ya habían tomado antes del CICESE. O en caso negativo, ¿qué detalles dentro de CICESE les hizo tomar la decisión para seguir con un doctorado, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues me gustaría empezar con Ivette. Sí, hablando del doctorado, ¿no? Yo ya tenía planeado hacer un doctorado, pero hacer ciencia para mí, antes de entrar al CICESE, de todas maneras era algo abstracto. Por ejemplo, en mi caso, mi hermana mayor, que tiene como, 10 años más que yo, ella estaba haciendo un doctorado en estadística en la Universidad de Wisconsin en Madison. Entonces, yo ya tenía idea de la idea del doctorado, de la idea de las maestrías y cosas así, pero era algo totalmente abstracto porque antes del CICESE yo estudié en el CETIS, en donde creo que ninguno de mis profesores tenían doctorado y nadie estaba haciendo ciencia. Entonces, para mí el CICESE fue el primer lugar donde aprendí lo que realmente era hacer ciencia, escribir papers, hacer investigación en general. Entonces, creo que sí me ayudó muchísimo el CICESE para tener una idea más clara de que sí quería hacer doctorado y qué es lo que iba a hacer cuando estuviera en el doctorado, ¿no? Además de que sobre todo me abrió las puertas al lugar donde terminé haciendo el doctorado, porque había una relación, una conexión entre un profesor que invitamos, en donde un exalumno también estaba haciendo el doctorado en UNC Charlotte y se dio la conexión. Entonces también por ese lado me ayudó, pero principalmente creo que es porque me ayudó a pasar de algo abstracto, que era el doctorado de investigación, o algo concreto de saber qué era eso, que era hacer ciencia, investigación y que sí me gustaba. Gracias. Gracias. Mauricio, ¿nos quieres compartir tu? Claro que sí. Pues yo la verdad, yo cuando estuve en el CICESE, yo nunca pensé en que iba a ser doctorado. De hecho, yo llegué al CICESE de puro accidente, porque yo estaba trabajando en el IPICIT, y en el IPICIT, aquí en San Luis Potosí, ellos me dijeron, oye, ¿no quieres hacerte una maestría en Ensenada? A distancia, era inicialmente. Y después, pues yo terminé renunciando y me fui a hacer la maestría presencial ahí en el CICESE. Creo que el doctor Carlos recuerda muy bien. En cuestiones de ciencia, yo la verdad no tenía nada de idea de qué era la ciencia de la computación. En la carrera de ingeniería en sistemas, pues te enseñan a programar, te enseñan inteligencia artificial, te enseñan bases de datos, pero yo no sabía lo que era optimizar un problema, yo no sabía lo que era básicamente la ciencia en software. Y pues ahí en el CISS, cuando yo estuve haciendo la maestría, el primer año tienes que tomar clases y luego tienes que decidir en qué quieres hacer tu tesis. Y el doctor Carlos no sabe esto, pero yo entré a la clase de bioinformática por puro accidente y me terminó gustando, de hecho, porque creo que pasaron 2 semanas y ya no la pude dar de baja y dije, pues bueno, ya ni modo, la tengo que echar. Y me encantó, la verdad, o sea, encontré mi nido, lo que me interesaba demasiado. Sin embargo, cuando acabé la maestría, yo dije, yo ya acabé, porque no es que no me hubiera gustado la ciencia, yo creo que fue toda la burocracia de graduarme de la maestría lo que me cansó muchísimo, escribir la tesis y papeles y firmas y todo eso. Entonces acabé la maestría y me regresé a mi pueblo por un año. Y en ese año de break, yo creo que sí me di cuenta que me gustaba la bioinformática. Sin embargo, pues aquí en México no hay compañías que hagan bioinformática. Entonces, la única forma de poder seguir en esa área fue, pues, aplicar algún doctorado. Y pues ahí fue cuando tomé la decisión de, bueno, pues no pierdo nada, hago mi doctorado y si no encuentro trabajo, pues voy a regresar a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Y pues ya me decidí por hacerlo. Pero era más que nada, pues, un riesgo para mí. Yo nunca pensé hacerlo hasta en ese momento. Interesante, muy interesante. Gracias, Mauricio. Netza, ¿nos quieres compartir tu? Sí, para mí, de manera general, puedo decir que estaba 60% seguro de que quería hacer un doctorado, pero no estaba totalmente convencido de sus beneficios, ¿no?
Ciertamente creo que hubo varios factores que contribuyeron a esa decisión. Por una parte, creo que después de los logros que tuve en la licenciatura, encontré éxtasis en superar retos. Entonces, adjudicaría que parte de mi decisión por un PhD era simplemente vanidad por lograr el siguiente objetivo, ¿no? Sin embargo, uno de los factores que mayormente contribuyó fue mi asesor, el profe Favela. Y no porque me haya insistido o comentado en que estudiara un PhD, sino porque después de 2 años de convivencia, quieran o no, o sea, creo que se genera cierta este, empatía. En lo personal generé cierta admiración y respeto hacia él como persona. Creo que nunca se lo he dicho, pero o tal vez lo sabe o lo infiere, pero y es que durante mi maestría el profe Favela para mí se convirtió en un modelo a seguir. Entonces, para mí era como que, bueno, si quieres seguir tu role model, el siguiente paso es es ir por el doctorado, ¿no? Entonces, mi respuesta sería un poco de vanidad y la influencia que tuvo el profe Favela este, en, en la preparación en la forma en la que me preparó durante la maestría. Gracias, muchas gracias. Judith, adelante. Sí, bueno, en mi caso también fue un poco bueno, fue por curiosidad más que nada. Mi interés por empezar esta área de investigación y todo, que no sabía como tal que era investigación, fue en la carrera de ingeniería. Había una clase que se llamaba, era de sistemas interactivos, donde estaba lo que era el diseño de prototipos o cómo ayudar al usuario a que pues su interacción fuese mejor con cualquier interfaz. De esta clase, bueno, el profesor que igual estudió en CICESE, les mencioné que me llamaba mucho la atención esta área y él también me contó más sobre todo ello. Luego me dijo que si quería profundizar, pues iban a realizar lo que era la primera escuela de otoño de parte del Departamento de Computación, que fue como en 2014. De ahí, pues ya conocí no solo el área de sistemas interactivos, de cómputo ubicuo, sino biocómputo, machine learning, entre otras, ¿no? Y bueno, como me gustó bastante, me gustó muchísimo lo que fue esta escuela de otoño, bueno, me enfoqué también en realizar una tesis con este profesor. Tuve esta preparación, realicé lo que eran las solicitudes y bueno, fui aceptada en la maestría. Para este entonces yo solamente era como la idea de, vale, quiero trabajar en sistemas interactivos, quiero trabajar en cómputo ubicuo y voy a hacer esta maestría para después irme al área profesional y ya pues enfocarme en ello, ¿no? Pero durante la maestría, durante el primer año que pues tú tenías estas clases, te ibas orientando más, este segundo año donde ya tenías una interacción también con tu directora, bueno, en mi caso fue la doctora Mónica Tentori, te ibas orientando, ibas conociendo más de este mundo y fue ahí donde mi curiosidad fue, vale, me está gustando mucho lo que era la investigación y pues si el siguiente paso es el doctorado, claro que estoy motivada a realizarlo. Entonces el CICES influyó bastante en mí porque era como que de esta ignorancia que venía yo de solamente una clase a querer más allá de solo sistemas interactivos. Excelente, muy interesante escuchar las experiencias y cómo influyó, digamos, su paso por CICESE a tomar esa decisión, porque a veces uno desde fuera tiene pues una percepción diferente. Para el siguiente punto, para el siguiente pregunta, que tiene que ver con la percepción de la preparación que ustedes creen que el CICESE les dejó, ¿no? Pues una situación es cuando uno va pues, al doctorado, depende mucho, hay pues una gran variedad de doctorados, ¿no? Pues sí, un doctorado donde, por ejemplo, todavía te toca tomar asignaturas, ¿no? Pues dice, pues me queda claro todo lo que explican, mis compañeros vienen y me preguntan porque saben que yo soy el que entiendo, ¿no? O la situación en la cual pues, yo no entiendo nada y se ve que ellos sí entienden, ¿no?
Y pues hay diferentes, digamos, experiencias, ¿no? Para cada quien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la percepción de ustedes sobre su preparación con respecto a la de sus pares? O sea, a aquellas personas que pasaron con ustedes el doctorado. O sea, ¿se siente que estaban bien preparados, que no? Entonces, me gustaría en este caso empezar con Mauricio. Ok. Yo creo que todos en algún momento hemos sufrido lo que se dice imposter syndrome, ¿verdad? En algún momento, particularmente cuando recién te unes al laboratorio de investigación, tú eres el nuevo y todo el mundo aparentemente está mejor preparado que tú. En mi caso, porque en mi laboratorio era todo bioinformática, y yo era el único ingeniero en computación, todos los demás eran biólogos y hechos bioinformáticos. Entonces, en algún momento yo sí me dije a mí mismo, ¿sabes qué, Mauricio? Yo sé que todos los demás saben más de biología que tú. Entonces, en lugar de hacer eso un límite, mejor pregúntales cuando tengas alguna pregunta. Y lo contrario, como yo era el ingeniero en computación, yo era el que les enseñaba nuevos lenguajes, nuevas técnicas. Entonces, yo creo que la ventaja de un laboratorio interdisciplinario es, pues sabes que todo el mundo tiene su punto fuerte y su punto débil. Y en lugar de yo compararme, pues simplemente te adaptas, ¿no? Encuentras tu lugar y encuentras cómo contribuir al laboratorio en tu propia forma. Yo creo que el CICS sí me dejó bien preparado, pero en lugar del CICS voy a decir que fue mi asesor, Carlos Brizuela, porque él nunca me hizo sentir que yo no sabía nada, a pesar de que yo no sabía nada cuando estaba haciendo mi maestría. Entonces siempre tuve motivación por aprender más cosas y yo nunca sentí por parte del doctor Carlos que yo no sabía o que yo era muy inexperto. Entonces, te lo agradezco mucho de antemano. Bueno, gracias Mauricio, gracias por la propaganda. Pasamos con Netza. Tu Gracias. percepción acerca de tu preparación con respecto a la de tus pares. Creo que simpatizo un poco con el último comentario que comenta Mauricio. La preparación que tuve, no en el CICESE, ya que ciertamente creo que cada asesor tiene su propio estilo de trabajo y coordinación, sino en particular la preparación que tuve con el profe Pavela, desde mi punto de vista, fue espectacular. Creo que me preparó para tener éxito en cualquier rincón del mundo. Sé con casi certeza que me preparó para los retos de cada rincón del mundo porque a la fecha he tenido estancias y visitas de trabajo de 3 a 9 meses en más de 9 universidades y laboratorios de países como Turquía, España, Suecia, Alemania. Y siempre recibo el mismo comentario de parte de mis supervisores o investigadores de felicitaciones por mi estilo de trabajo que ciertamente adopté del profe Pavela. Entonces, mi percepción es que durante mi maestría se me preparó no para alcanzar la misma calidad universitaria y de competencia mundial, sino para sobresalir un poco. Estoy más que satisfecho y bueno, Gracias, muchas gracias. Judith, en tu caso, ¿cómo fue esta En mi experiencia? caso, creo que es un poco a la par, en el sentido de que, bueno, en cuanto al conocimiento base, que es en nuestra área de ciencias computacionales, tomando en cuenta también que mi línea de investigación es también para la interacción humano-computadora y que llegué a un laboratorio donde también estaban enfocados en ello, no hubo como el hecho de que, como mencionan, que eran todos biólogos y uno era de computación, sino que en mi área todos somos personas de interacción humano-computadora con conocimientos bases para realizar diseño de prototipos, estudios cualitativos, cuantitativos, lo que podía diferir un poco en cuanto a quién tuviera más conocimiento o menos conocimiento era pues el área en el que nos enfocáramos al ser un trabajo multidisciplinario, que en mi caso tenía que meter un poco de eh, psicología, la estimulación multisensorial, todo en cuanto a percepción del cuerpo, ¿no? Y en el caso de mis compañeros se enfocaban en área de la salud o tal cual sistemas que fuesen
un usuario como, no sé, bomberos o sistemas de emergencia, ¿no? Entonces, esa era la diferencia que había en cuanto a conocimiento, no tanto las bases que necesitamos para realizar una investigación. Tal vez un poco lo que es mejorar la parte de evaluaciones cuantitativas o cualitativas, que en mi caso había más conocimiento en cuanto a lo cualitativo y desarrollé más este perfil de estudios cuantitativos que, bueno, junto con las clases que tuve de algoritmos, que sirvieron muchísimo para poder desarrollar mejor ese trabajo. Entonces, a mí, bueno, por último, a mí me gustó mucho también esa libertad que tuve en las clases en CISESE, porque en cierto momento cuando yo llegué a CISESE, tuve como estaba indecisa sobre si irme a sistemas interactivos o irme a biocómputo, entonces tomé materias de ambas líneas y al tomar estas materias en ambas líneas, cuando llegué al doctorado, estas tareas que no tenía, estaban tan relacionadas con interacción humano-computadora fueron bastante más fáciles para mí también. Entonces, por ahí creo que está bastante a la par y tomé ventaja de otras clases extra. Gracias. Ivette, en tu caso, tú tuviste que tomar cursos, creo, ¿no? Ahí en el programa. Ok, entonces, Sí, bueno, te cedo la palabra. sí, gracias. Sí, sí, hay gente que llega al doctorado, si ya tiene maestría, puede tal vez omitir las clases, pero como yo no tenía el background de biología, entonces consideraron importante que tomara las clases de genómica y entre otras, ¿no? Para poder eh, aprender un poco más de los temas de bioinformática. Y pasó parecido a lo que menciona Mauricio, que esas áreas yo nunca había, de hecho desde la preparatoria que había visto cosas de biología, de cosas de la célula, cosas de el ADN, ¿no? Aunque mi maestría, mi tesis fue de proteínas, toda la parte de ADN y todo eso no era mi fuerte. Entonces, esas partes las tuve que aprender y me costó tiempo. Una recomendación, bueno, mi experiencia fue que eh, no puedes compararte con alguien que tiene haciendo lo mismo que yo tenía haciendo de programación, que sería 10 años antes de entrar al doctorado, ellos tienen haciendo biología, ¿no? Entonces no puedo compararme, ponerme el tú por tú luego en biología y tomó tiempo simplemente. Y así paciencia, que gracias a Dios tuve un asesor en el doctorado que tenía mucha paciencia. Pero en las clases de algoritmos, tuve una clase de Machine Learning, aunque no tenía que tomar Machine Learning o ese tipo de clases, pero era Machine Learning aplicado a eh, metabolómica. Y entonces muchas cosas que se me facilitaban, o sea, ese sí me preparó bastante bien en el área de algoritmos, en el área de pues, ciencias de la computación, las bases, que hasta ahorita todavía en cada entrevista de trabajo que he tenido para el postdoctorado o para el trabajo que tengo ahorita, son totalmente mis bases y son fuertes. No, lo aprendí como andar en bicicleta. Ok, muchas gracias, muy interesante. Eh, pues eso realmente responde parte de la pregunta que sigue, que es ¿qué aspectos de su paso por CICE se consideran fueron útiles para terminar con éxito el doctorado? Entonces, me voy a saltar porque creo que más o menos queda claro en las respuestas de ustedes esa parte. A la siguiente pregunta de lo contrario, ¿qué aspectos jugó en contra? ¿No? O sea, ¿qué aspectos, digamos, dicen, oh, o sea, tengo este sesgo cargando desde CICESE y eso definitivamente pues es algo que me puso cierta limitación o la ausencia de, no sé, de algo en particular que haya jugado en contra, ¿no? O sea, pues todos culminaron o están por culminar, digamos, exitosamente su doctorado, pero ¿hay algún aspecto que puedan marcar como que haya jugado en contra de realizar con éxito el doctorado? Judith, empezaría contigo ahora. De CICESE, bueno, realmente no. De hecho, creo que cuando llegué a trabajar con mi directora actual y todo,
No tuve, me mantuve bastante ocupada en línea con lo que ella, pues, las reuniones que teníamos, todo iba, creo que fluía bastante bien. Yo de CICESE extrañaba mucho las instalaciones porque había un área para convivir con los pues, estudiantes de maestría, con los estudiantes de doctorado. Y en esta universidad, bueno, es una universidad, no es un centro de investigación, pues es como ves de más alumnos y conocer a los demás personas de máster o de doctorado no es muy fácil. O sea, yo conozco a los de mi laboratorio y, bueno, soy bastante social, entonces sí conozco a personas de otras áreas, como de procesamiento del lenguaje natural o de algoritmos más especializados. Pero es, yo no sé, la comodidad que me daba CICESE para entablar o hacer conexiones con personas de otras áreas pues creo que era bastante, podría haber sido bastante útil ahora que estoy en el doctorado y que me interesa hacer colaboraciones y todo eso. Pero en sí, sí sé las bases de conocimiento que me dio, la orientación con mi directora y todo, no me dieron ningún problema para poder entonarme con esta forma de trabajo acá. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, Pues en mi caso, algo que jugó en contra, yo creo que fue la limitación del idioma durante mis primeros años en el doctorado. Yo era el primer extranjero en el departamento y nadie hablaba inglés. Y los catedráticos, a pesar de que pues sí hablaban un poco de inglés, las clases tenían que ser en coreano para los demás estudiantes. Entonces, lo que pasó es, cuando yo estaba en CICESE, voy a hacer más propaganda para el doctor Urizuela, pero él es un excelente catedrático al punto de que yo no tenía que estudiar en adelantado para poderle entender a sus clases. Yo simplemente llegaba en blanco, ponía atención y le entendía todo. Y acá lo que tuvo que pasar fue que yo tenía que estudiar por adelantado. Entonces preguntaba yo por los temas que íbamos a ver y pues yo tenía que estudiar por mí mismo porque si no, no iba a poder entender nada. Y durante los exámenes, pues los exámenes eran en coreano, entonces a veces era más examen de idioma que examen de materia, ¿no? Entonces eso sí jugó un poco en contra, sin embargo me motivaba mucho la investigación porque allá en la Universidad de Seúl tienes que hacer investigación al mismo tiempo cuando estás tomando clases. Allá no te dejan simplemente tomar clases. Entonces eso me mantuvo motivado y mis compañeros de laboratorio me ayudaban mucho, entonces yo creo que esa fue lo que más afectó negativamente a que yo me graduara. gracias. Y tarjeta amarilla, Mauricio. Netza, algo obstáculo, algo negativo? Ah, negativo. Um, a ver, Eso es una de bueno, las... te estás tardando. Sí, no, es No, que no fueron muchos. A ver, mira, intelectualmente o académicamente con respecto a las materias y todo eso, ningún problema, ¿sale? Creo que al contrario, donde voy siempre tengo este, ah, sobresalgo en ese aspecto, o sea, siempre estoy en mi zona de confort, lo cual creo que habla muy bien de la preparación que tuve con el profe Favela. Y en lo personal, aprecio mucho que cuando llegaba con él aprecio mucho que me enseñó a resolver problemas. De forma tal que, por ejemplo, si tenía alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, iba con él y algo que él hacía en lugar de darme una respuesta plana y deshacerse de mí, eh, era al contrario, ¿no? O sea, me daba todo el tiempo del mundo, eh, casi casi que se sentaba conmigo, me ayudaba a racionalizar cuál era el problema, cuál era la inquietud, al grado tal que me guiaba a encontrar la solución por mis propios medios. Creo que eso me ayudó bastante a madurar profesionalmente al grado de alimentar esta sensación de proactividad e independencia que sin duda alguna ha sido sobresaliente en mi trayectoria en los diferentes
centros de investigación y universidades en las que he colaborado. Y creo que al mismo tiempo eso ha sido el problema, que ciertamente esperaba tener el mismo apoyo, el mismo soporte cuando llego al doctorado. Sin embargo, es ligeramente diferente. En mi caso, estamos hablando de una universidad que tiene en la escuela de computación a cerca de 200 alumnos por materia. Entonces, los asesores están lidiando no solamente con investigadores, sino también con alumnos de licenciatura, cortes de algunos, pone 1,000 alumnos que están estudiando. Entonces, el tiempo que tienen para ti es muy limitado. Al inicio eso fue un choque que tuve. Extrañaba bastante la calidez y el estilo de trabajo al que me acostumbré con el profe Favela, pero mi forma de combatir esto era simplemente pensar en qué me diría el profe Favela en este momento, ¿no? Entonces, es algo bueno que me ha ayudado a ser independiente, pero al mismo tiempo creo que es algo que al inicio fue un choque en lo personal, pero es todo genial. Una pequeña anécdota que quería comentar era que ah, recuerdo, siempre platico esto con mis compañeros, del tipo de calidad de dedicación que tienen los asesores en el CISES hacia los alumnos, en lo particular el profe Pavela conmigo. Y es que mi oficina estaba justo enfrente a la de él, ¿no? Bueno, mi cubículo estaba frente a la oficina del profe Pavela. Y siempre que él tenía alguna inquietud, alguna pregunta o me quería preguntar algo sobre el deadline de algún paper o lo que sea, pues simplemente abría la puerta y ya se comunicaba conmigo. Entonces, sí, intuitivamente, pues yo hacía lo mismo, ¿no? Tenía alguna pregunta, alguna inquietud, iba a su oficina. En un par de ocasiones resultó que iba a su oficina, tocaba y él estaba en una reunión. Entonces, para mí era como que, chin, disculpa, ¿no? O sea, no quería interrumpirlo. Y recuerdo muy bien la primera vez que pasó que en lugar de decirme ven más tarde, lo que sea, o sea, detuvo la reunión que tenía y me dedicó el 100% de la atención. Entonces yo me quedé impresionado, ¿no? Con la dedicación que tiene hacia sus alumnos. Creo que en ese momento fue cuando dije, no, de aquí soy. Creo que ese estilo tan personalizado de trabajo y de capacitación hacia convertirte en investigador es lo que más aprecio y en parte fue lo que más extrañé. Gracias. Finalmente pasamos con Ivette para este punto. Sí, en mi experiencia, por ejemplo, las cosas que hemos dicho, que yo también como que coincido con muchas, siento que no son cosas en contra, pero simplemente a veces son cosas, es como que falta de experiencia o de más experiencias para saber que en diferentes centros de investigación o universidades se hacen las cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, cosas como la comunidad que estaba en el CISESE, la comunidad que teníamos entre los estudiantes era muy cercana, en donde eso no se replica en todos lados, ¿no? Eso es una. Otra, la diversidad. Tampoco, aunque venimos de varias partes de México, a veces no tenemos la fortuna o la experiencia de interactuar con gentes de otras partes del mundo. Y creo que la última en donde tal vez esto creo que sí ha cambiado en los últimos años en el área precisamente de biocomputación o bioinformática, el tener más acceso a gente que está haciendo biología, o sea, que viene del área de biología, en donde yo sé que una de las materias creo que tomé la daba alguien de otro laboratorio, de Departamento. otro centro y de otro departamento, pero no es lo mismo nomás tomar una clase que que estar en un laboratorio en donde están hablando todos los días de conceptos de biología, ¿no? Entonces, son ciertas cosas que no lo siento como obstáculos, pero por ejemplo, si se puedan
este particular punto, el de ser más interdisciplinario, creo que ha mejorado y es uno de los puntos que sí me tocó. Porque inclusive cuando empecé el doctorado, me tardé unos 2 años y tuve una plática difícil con mi asesor porque yo seguía leyendo los papers y de bioinformática y que hablaban cosas de biología, pero básicamente nomás me saltaba al área de donde explicaban el algoritmo. O sea, eso es casi siempre así. Entonces yo me enfocaba en el algoritmo, pero y eso hizo un poco difícil como que retardó un poco, ¿no? Mi aprendizaje sobre biología. Pero, pero no, o sea, creo que ha mejorado por lo que he escuchado también esa parte. Y esto. Gracias. Sí, no, definitivamente la rigidez en general departamental y divisional que tiene el CISES, pues es algo que no permite a tener algo todavía mucho más horizontal. O sea, hay gente que pues, empujamos eso hace mucho tiempo, pero la rigidez de cómo está todo, pues, sí, sí, sí hace que se sienta más eh, esas fronteras bien definidas que en otro lado es más tenue, ¿no? Entonces, sí, gracias por ese comentario, se me hace bastante acertado. Ahora, eh, una pregunta tiene que ver con el reto más difícil a superar. Esto ya pues no tiene que ver con CICESE, sino su experiencia dentro del doctorado. A veces pues hay problemas financieros, a veces hay problemas de salud, a veces hay problemas filosóficos, ¿no? O sea, ya estoy, o sea, ¿qué es lo que quiero realmente? Si es esto lo que quiero, ¿no? Con tanta presión, con todo. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿cuáles fueron los retos más difíciles que tuvieron que superar para llegar a la parte final, para terminar con el doctorado, ¿no? O sea, estoy, o sea, claro, pues tengo yo una experiencia un poco más cercana con la de Mauricio, ¿no? A mí me tocó estudiar en Japón, donde pues es el planeta que no es la Tierra más cercana a la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, eh, aparte ya del desafío que implica un doctorado, pues hay otros desafíos, ¿no? Entonces imagino que cada quien tendrá una experiencia muy particular de ese desafío, o sea, ese punto que les hizo pensar, voy a tirar la toalla. eh, pues nos gustaría si nos pueden comentar, ¿no? Si existió primero, por supuesto, si fue algo académico, ¿no? O sea, le estoy dando a esto y las cosas no salen y ya no sé qué hacer, o simplemente, pues, o sea, estoy en otro planeta y bueno, o sea, quiero regresarme al mío, ¿no? O sea, entonces empezaría por Mauricio en este caso. Bueno, en mi caso definitivamente fue la situación financiera. Cuando yo apliqué al doctorado, yo tuve una beca por el gobierno de Corea y eran 4 años de beca. Sin embargo, uno de esos años fue para el idioma, entonces en realidad el doctorado, según ellos, iba a ser de 3 años. Pero pues sabemos que 3 años no es nada. Entonces ya cuando me estaba acercando al tercer año, tuve que hablar con mi asesor y él me ofreció una beca, pero yo decidí irme a trabajar a una compañía que estaba afiliada con nuestro laboratorio. Entonces pude trabajar y mientras yo escribía mi tesis. Y yo creo que ese fue el reto más grande para mí, fue encontrar tiempo para escribir mi tesis y escribir mis papers, al mismo tiempo obedeciendo un horario de oficina de 8 a 6. Entonces, sí, sí fue un poco difícil, pero yo creo que valió la pena mucho porque ya cuando me gradué ya tenía experiencia laboral. Entonces eso sí me puso en ventaja en comparación con otros. Pero en ese momento sí fue un poco difícil, más que nada porque estás lejos de la familia y, y pues la diferencia cultural es bastante significante. Efectivamente. Gracias Mauricio. Pasamos con Judith. Sí, bueno, yo no había mencionado el idioma en la parte de que complementaba CISESE porque creo que es algo externo, pero bueno, uno pensaría que al ir a una universidad en España el idioma no sería un problema, pero en mi caso, bueno, mejoré bastante el inglés en CISESE con la lectura, los workshops también o por mi cuenta, pero al llegar a España también yo llegué a un proyecto europeo, no era un proyecto español.
al ser un proyecto europeo, la colaboración no era solamente con compañeros españoles, sino que también había personas de Francia, de UK o Noruega incluso. Entonces había bastantes reuniones que eran videollamadas que tenían que ser en inglés. Entonces, en un inicio sí tuve esta como que tenía que acostumbrarme a pasar 2 horas en una videollamada constantemente concentrada en tanto proponer ideas como en entender todo. Para ello, pues la universidad, al tener estás contratada como cualquier otro trabajador, ¿no? Entonces, al estar contratado como cualquier otro trabajador, te ofrece, eh, como por ejemplo, estudiar inglés, pagándolo ellos. Entonces, mi forma de superar esto fue a través de tomar cursos, estoy ahora preparándome para la certificación y todo ello. Esto es por la parte académica. Por la parte ya personal, como aún no terminó mi doctorado el año previo, pues estuvo toda esta situación de COVID. Me tocó la parte de confinamiento y bueno, pues fue ahí como unos altibajos de que no salí en 5 meses o más, hasta que nos dejar salir a tomar paseos. Entonces en ese momento sí fue como que bajé mi rendimiento porque al ser una persona que, bueno, pues no realizo estudios, evaluaciones, convivo con muchas participantes, personas, también pues tengo mis amigos y todo ello, necesitaba esta parte social para pues separar mi tesis de mi vida. Entonces, para poderlo superar, pues empecé con meditación, a hacer ejercicio en casa, aprendí a cocinar, mejoré mis conocimientos en cocina mexicana, que fue otra cosa que ya más personal, la comida en España, no, no. Entonces me enamoré de la comida hindú porque era la que tenía más sabor y en lo que yo ya pues tomaba experiencia para la cocina, una mejor, pues la comida hindú tiene mucho sabor, entonces también estaba eso. Y la parte, bueno, regresando un poco a la parte de esta experiencia de confinamiento, pues fue algo bastante duro y también eh, yo tenía pensado terminar la tesis en 3 años. Mi contrato es de 4 y tenía pensado el cuarto año hacer un postdoctorado. Ya tengo el tema y bastantes ideas, pero bueno, con esta situación de COVID no pude realizar mi estancia en el extranjero. Entonces, bueno, la reagendé para este año. Ya, si todo va bien, la realizo en septiembre, pero esto me retrasó 6 meses. Estuve escribiendo artículos y todo, pero lo importante era también mi estancia de investigación y que me permitiera ya hacer el papeleo, que también es bastante largo para la tesis. Entonces, bueno, ha sido una serie de cosas que COVID, más que nada, ha afectado a todo este proceso. Gracias, muchas gracias. Netza, Oye, Judith, no sé si has escuchado, pero ahora con eso del Brexit, que se salió el Reino Unido de la Unión Europea, creo que quieren cambiar de utilizar inglés a utilizar francés en las reuniones europeas. No sé si fue una broma que sacaron por el presidente francés o es en serio, pero es lo que he escuchado. Pues, Ah, pues de hecho, estuve un mes en Francia y no aprendí nada, solo el ça y el oui, así que mis reuniones no saldrían de esas dos palabras, así que pues a mira, todo diría que sí. ya por lo menos puedo decir que sí. Sí, sí. Ya. A ver, en mi caso, afortunadamente, bueno, estoy en el Reino Unido, ¿no? Entonces, aquí tenemos las libras esterlinas y ciertamente son muy generosos. Entonces, en el aspecto económico no he tenido ningún problema ni tuve ningún problema. Creo que al contrario, México me preparó para disfrutar de los beneficios de la libra esterlina. Este, en cuanto a diferencias culturales, pues parece fácil decir que uno puede tomar tanta cerveza como el irlandés, pero ellos son de alto calibre, entonces, o sea, toman bastante cerveza, ¿no? Ah, no, pero fuera de broma, creo que el reto más difícil que tuve fue
la presión de mi asesor y del estilo de trabajo que tienen en el doctorado aquí, de forma tal que tuve que ser 100% independiente, ¿no? Si bien decía anteriormente que la preparación que me dio Favela me permitió tener esta independencia, siempre tenía su apoyo para consultar preguntas, ¿no? Para aclarar algunas dudas, cualquier cosa. Sin embargo, cuando llegaba con mis asesores aquí en el Reino Unido, la respuesta era casi como que, pues es tu tesis. Es tu tesis, es tu problema y hazle como puedas. Entonces, ese fue el reto más grande, porque ciertamente te sientes solo, o sea, literalmente solo. No tienes problemas económicos. Te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer un doctorado? Ok, vente para acá. Aquí tienes todo el dinero que necesitas para vivir bien. Haz tu doctorado. Entonces te quedas, ok, ahora es la prueba de fuego, ¿no? Tienes, puedes estudiar el doctorado, te tardas el tiempo que quieras. Creo que el promedio es de 4 años, 4 años y medio. Am, Sin embargo, la beca que te dan es de 3 años. Entonces, como extranjero, al igual como foráneo que fui del CISESE, desarrollé esta, em, esa estrategia o este reto de terminar en tiempo reglamentario. Lo hice con la maestría y lo hice con el doctorado. Entonces, fue un reto, no fue imposible, pero fue un reto el ser 100% independiente, confiar en ti mismo, en lo que estás haciendo y descubrir cuáles son las estrategias para asegurarte de que lo que estás haciendo es 100% fiable. Y creo que como resultado, el haber obtenido eh, una, un resultado en la defensa de tesis sin correcciones, creo que habla bien de las estrategias que utilizan, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eh, entonces le voy a hacer la palabra a Ivette, pero no sé si podrías compartir. Hay una pregunta para ti en el chat. Creo que la respondiste, pero no sé si quieres agregar algo más a ese respecto, repetir la pregunta y luego Sí, la pregunta del desafío. ok, si primero comento sobre la pregunta que estamos discutiendo, que son los retos, va a ser Ujú, corta mi respuesta. ujú. Hubo en dos momentos que estaba filosofando y considerando como que si esto era lo que quería durante el doctorado. La primera fue breve, no pasó a mayores, digamos, pero sí a veces uno trae una idea, y yo traía una idea muy romántica de lo que era hacer ciencia. Y tal vez eso era relacionado por ejemplo, en el CICS. Yo tuve mucha libertad bueno, yo sentía que tenía mucha libertad. No sé si la siesta era el objetivo o no, pero sentía mucha libertad en mi tema de tesis, ¿no? De por dónde irme y cómo seguir y todo. Pero en el doctorado no fue lo mismo. En el doctorado fue, en el CICS también fue de que me dieron mi tema de tesis, pero mi asesoría tenía súper claro qué era lo que yo tenía que hacer y entonces para compaginar mi curva de aprendizaje con el que él ya quería generar resultados y me sentí un poco confundida, ¿no? Me sentí un poco como que no era mi idea romántica en donde uno empieza a hacer preguntas, ¿cómo se llama? El método científico, ¿no? Las hipótesis y que luego salen las ideas, las soluciones y todo. Entonces, sí me preguntaba que si ciencia era porque era diferente, pero pues ya entendí que la ciencia, o sea, los científicos de ahorita no son los científicos de antes, en donde antes eran matemáticos, astrónomos, filósofos, escritores, de todo, ¿no? Ahorita es algo muy enfocado. Y eso fue breve. Después la parte ya que les comenté, que era aprender la otra área de biología, y eso sí fue un reto muy, muy grande, en donde me hizo considerar si podía o no terminar el doctorado. Alguien me dijo en algún momento que eh, más o menos la experiencia de otra gente es que todas las personas que empiezan un doctorado son capaces de terminarlo, pero hay mucha gente que no lo termina y no quiere decir que está bien o mal no terminarlo, sino simplemente hay mucha gente que se da cuenta, no era para mí, o
hay muchas circunstancias por las que no se termina el doctorado. Entonces, básicamente está en uno decidir si lo quiere terminar o no, y para qué lo está haciendo y para qué lo está terminando. En mi caso, me ayudó mucho, eh, aunque yo tenía la duda de si quería terminarlo, no hacía nada al respecto. Entonces, acudí a un servicio en la universidad me daban terapia psicológica, entonces acudí al psicólogo, le planteé la situación y me dijo, ok, bueno, ¿qué tendrías que hacer como que si te quieres salir del doctorado? No, pues es que le tendría que regresar el dinero a CONACYT, por ejemplo. Y luego, bueno, pues ¿cuánto sería? Y luego, no, pues no sé, yo creo que tanto. Bueno, investiga y ven aquí la siguiente semana. Entonces, en el proceso de investigar, me di cuenta, no, realmente lo quiero terminar, nomás me estoy quejando mucho porque está difícil. Y entonces, el hacerlo real, de poner las opciones reales, es cuando te das cuenta qué es lo que quieres hacer. Y en mi caso, yo sí quería hacer un doctorado. Eh, Muy bien, sobre la pregunta que me hicieron era, Miguel de Control e Instrumentación me preguntaba recomendaciones para compaginar de mejor manera dos áreas, que en mi caso eran algoritmos y biología. Mi recomendación que le di es tratar, lo que creo que alguien que viene de otra área y que está incursionando en un área interdisciplinaria que tiene que hacer es entender el lenguaje de la otra área. Eso es más o menos lo que yo creo que he hecho en el transcurso de mi aprendizaje, es entender, o sea, si me hablan de epigenómica, si me hablan de la célula, del citoplasma, de la replicación de ADN, todos estos términos los tengo que entender. Si en algún momento estoy hablando con alguien y me hable y me dice algún término que no entiendo, puedo hacer una pregunta. En algunos otros momentos, inclusive mi misma personalidad en algún momento me bloqueaba en hacer preguntas porque, ay, debería de saber este término, yo debería de saber esto, pero esto no es así. O sea, en cuanto te están hablando de algo o estás viendo, estudiando algo, si hay algún término que no entiendes, tienes que hacer una pausa, clarificar de qué se trata ese término y seguir adelante, ¿no? Y puede ser que en la segunda conversación que tienes te vuelven a sacar el término y no te acuerdas, es normal también, es a través del tiempo, en mi experiencia, que todos esos términos pasan de cierta área de la memoria a la memoria más a largo plazo y se crea el conocimiento. Y esa es mi experiencia. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Está bien. Muchas gracias, Ivette. A ver un poquito aquí. Ok. Muy bien. Siguiendo con la serie de preguntas, pues básicamente esta tiene que ver con las recomendaciones que darían a los estudiantes que quieren seguir un doctorado en el extranjero, ¿no? O sea, recomendaciones desde pues, toda la visión que tienen ustedes hasta cuánto tiempo antes deberían iniciar, por ejemplo, tenerlo claro, ¿no? Porque a veces dice, estoy terminando la maestría y ahora decido que quiero hacer un doctorado, ¿no? Y pues a lo mejor pues no es inmediato, ¿no? Eso lleva su tiempo. Entonces, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones en general, todas las que se les ocurra en cualquier término que puedan ayudar a sus compañeros que se están planteando, digamos, la posibilidad de seguir ese camino de hacer un doctorado en el extranjero? Empezaría por Netza en esta ocasión. Sí, a ver, no sé si voy a responder como esperas esta pregunta, pero en cuanto a aspectos administrativos de cuándo comenzar y todo esto, pues creo que depende mucho de a dónde estás aplicando, ¿no? Creo que comenzar a cuestionarse a uno mismo si eso es lo que quieres o no, lo puedes comenzar a hacer. Idealmente, creo que la recomendación es un año antes. Sin embargo, en la práctica, y yo lo viví, y es que, o sea, un año antes no tienes cabeza para pensar en ello. Tienes bastantes preocupaciones de terminar tu tesis, entonces es muy complicado poder dedicar espacio en tu agenda para ello. Creo que la recomendación es acercarse con sus asesores. O sea, ciertamente el CICESE tiene, al ser relativamente pequeño,
tiene este estilo único de atención cuasi, o si no es que personalizada hacia sus estudiantes. Creo que ese es el consejo. Acérquense con sus asesores, expresen su inquietud, si es que tienen la inquietud de seguir con un doctorado o la visión de un doctorado. Y ciertamente confío en que ellos les van a apoyar, guiar, dar recomendaciones sobre a dónde aplicar, etcétera, ¿no? Ah, por otra parte, recomendaciones personales son aprender un segundo idioma. Creo que eso es un poco obvio y va de cajón, pero si no te sientes confiado, es tiempo de hacerlo, ¿no? Ah, comenzar a practicar la proactividad, ¿sale? En alguna ocasión tuve una estancia, esta fue en Estambul. Yo iba a participar en un proyecto en particular. El proyecto comenzaba a desfasarse, tomaba tiempo. Sin embargo, gracias a mi proactividad, adopté otro proyecto, ¿no? Dije, bueno, mientras espero a que se me entreguen los datos del proyecto 1, pues tomo la iniciativa y comienzo a trabajar en proyecto 2, algo que no estaba planeado ni contemplado. Al final de mi estancia, el proyecto 1 nunca se culminó. La gente que me iba a dar los datos nunca me los entregaron. Tuvieron problemas administrativos entre sus estudiantes y demás. Sin embargo, gracias a esta proactividad es que logré terminar con éxito esta primera estancia. Publicamos un artículo y derivado de esta, insisto, de esta proactividad es que se me invitó nuevamente para ir al mismo país, a la misma universidad. En esta segunda estancia continué trabajando, publicamos otro artículo que luego ganó o fue reconocido en una de las conferencias UCAMI, del área de cómputo ubicuo. Y fue tanto la satisfacción por ambas partes que se me invitó una tercera vez, por una tercera ocasión a la misma universidad a hacer una tercera estancia, ¿no? Cosas pocamente habituales. Entonces, ser proactivo, esa es una recomendación de cajón. Tener iniciativa, ¿vale? Ser ambicioso. Si te piden un borrador de paper, escríbelo como si fuera la última versión. Hay una anécdota, no sé si es una historia o es algo que escuché alguna vez, pero desde entonces la adopté. Creo que era niño cuando escuché voy a llamarla historia, no sé no sé qué sea. Y es que se dice que había un indio en México que pertenecía a una tribu y en esa tribu lo que se acostumbraba era a practicar y arrojar una lanza para cazar, ¿no? Entonces, esas personas entrenaban todos los días, pero este indio en particular tenía la ambición de clavar la flecha, no en las montañas, no en los árboles, sino tenía la ambición de alcanzar la luna. Entonces se entrenaba todos los días tratando de alcanzar y encajar la flecha en la luna. Obviamente sus colegas se burlaban, ¿no? Decían, eso es imposible, qué tonto, ¿por qué lo haces? Sin embargo, este indio insistía. Obviamente, al final, este indio, no logró alcanzar, encajar la flecha en la luna. Sin embargo, se convirtió en el mejor lanzador de flechas, ¿no? Entonces, creo que ser ambicioso a ese alcance, creo que es bueno. Muchas veces no vamos a lograr el objetivo, sin embargo, generas una disciplina en la que te exiges más y por resultado, pues todo tu trabajo, tus resultados y tu esfuerzo se ve reflejado, ¿no? Y por último, diría practicar alguna actividad extracurricular, algún deporte, arte, algo diferente a la ciencia, algo diferente a la investigación. Porque si vas al extranjero, no vas a vivir encerrado en una biblioteca ni encerrado en un laboratorio. Ciertamente creo que como persona interesada en estudiar en el extranjero, creemos que el valor agregado al conocimiento es el aprendizaje
o el intercambio cultural, ¿no? Entonces lo que quieres es encajar en una nueva sociedad. Y lo que he visto es que una estrategia para hacerlo es compartiendo tus skills. Ya sea que juegues deporte, te unes a un equipo local, comienzas a tener nuevas amistades, te integras a su sociedad, te sientes bien y por lo tanto, pues haces buena ciencia, ¿no? Igual con arte o lo que sea. Entonces, creo que esas son mis recomendaciones. Gracias, interesante, gracias, Nessa. Judith, ¿qué recomendaciones darías a los compañeros? Sí, retomo lo que mencionó Nessa sobre acercarse a tus profesores, a tus directores. En mi caso, desde la ingeniería, de la licenciatura, ya tuve esta asesoría por parte de uno de mis profesores. En el máster también fue por parte de la doctora Mónica, también fue bastante útil para mí porque de hecho hubo bastante coincidencia en el hecho de que me preguntó qué ves a futuro. Yo le dije que estaba interesada, que sí estaba interesada en el doctorado y curiosamente pues ella estuvo más al tanto de estas listas que llegan de candidatos que están buscando para estos proyectos. Entonces mi perfil coincidió bastante y ella rápidamente pues me comentó sobre ello, yo le dije que estaba interesada, me enlazó con la que ahora es mi directora Ana Tajadura y bueno, pasé por esta serie de entrevistas y todo. Sí, es verdad que lo ideal sería hacer esto con tiempo, pero si yo no hubiera obviamente realizado este tema de investigación, pues no hubiera desarrollado este perfil. Entonces, realmente un tiempo, yo no creo que haya un tiempo para decir ahora es el doctorado, porque la oportunidad puede que también no sea el momento aún. Y bueno, nada, entonces es el apoyo con tus profesores, con tus directores, tener el CV listo en inglés con un perfil de investigación, no un perfil profesional, que fue un consejo que me dio la doctora Mónica. Y bueno, nada, que sé que es un temor el salir de México, el aventurarnos porque dejamos a la familia o algo, pero si no nos aventuramos, no crecemos, entonces hay que seguir adelante, nunca hacia atrás. Muchas gracias, Judith. Mauricio, pues voy a pues agregarle un tinte especial para esta pregunta. En tu caso, pues digamos por la lejanía cultural que hay con Corea y México, digamos. Entonces, si puedes también agregar un poco algo en esa dirección, ¿no? A ese desafío de una cultura también totalmente diferente hablando. Claro que sí. Bueno, primero lo obvio es el lenguaje. Este, para empezar necesitas inglés al 100, porque el inglés se va a convertir en tu idioma que vas a usar siempre. Y usando el inglés vas a tener que aprender este tercer idioma. Entonces, te tienes que preparar de que nadie te va a enseñar inglés, todo el mundo va a asumir que sabes inglés, pero tienes que entender diferentes acentos de inglés. Por ejemplo, los coreanos tienen su propio acento, tienes que entenderles bien. Eh, y tienes que asesorarte mentalmente para ver qué tan fácil es para poder aprender el tercer idioma. Y esto se agrega a mi segunda recomendación, es tienes que evitar a los mexicanos y a los latinos como plaga, porque la gente quiere mantenerse entre la comunidad latina y no hace amigos locales o amigos extranjeros y no practicas el idioma local. Entonces, cuando vayas a un país donde no se habla inglés, evita a los mexicanos, evita hablar español al 100%. Otra recomendación es, te tienes que adaptar a la dieta local. Muchas veces tengo amigos mexicanos que están desesperados por una salsa valentina o unos tacos y olvídate, o sea, tienes que adaptarte porque la dieta es creo que el 80% de tu salud mental y si no te gusta la comida local, pues yo creo que no vas a poder sobrevivir. Ah, otra cosa es una ventaja que nosotros tenemos como ingenieros es que en el doctorado pues tenemos un laboratorio y en Corea del Sur el laboratorio es tu comunidad, son tus amigos y ellos te apoyan mucho. Entonces pues tienes que abrir tu mente, tienes que adaptarte bien a su cultura. Y el clima es muy importante y pues yo creo que
Yo creo que esas serían todas mis recomendaciones, prácticamente. Gracias, Mauricio. Entonces, pasaría con Ivette. Ivette, tú eres la que tiene más tiempo de haber terminado el doctorado de los participantes de la mesa. Entonces, quisiera agregarle un poco a estas Se me nota. recomendaciones. No, 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 no se nota, sino Estoy simplemente jugando. está documentado. No, mira, referente a la edad, ¿no? A veces uno dice, no, pues estoy muy joven para el doctorado, voy a trabajar primero, voy a dar experiencia, o más que la edad es el estado en lo que uno, o sea, en tu caso te fuiste estando casada, ¿no? O sea, Sí. y viendo las otras opciones, o sea, si pudieras también agregar algo en ese sentido en cuanto al timing para hacer el doctorado con respecto al momento en la vida de cada quien, ¿no? Sí, pues va a ser diferente, ¿no? Para cada quien. Por ejemplo, en mi caso, les puedo decir cómo funcionó. Me casé casi recién después de terminar la licenciatura. Después trabajé 2 años, hice la maestría, 2 años y medio en mi caso. Y después, en cuanto terminé la maestría, empecé el doctorado, que me tardó 5 años y medio. Tal vez precisamente por el estar casada, no tenía la presión que otra gente siente. Por ejemplo, si tienen alguna pareja que dejan en México o algo así, de la presión, por ejemplo, lo vi con compañeros en el doctorado, ¿no? Que estaban casados y tenían su pareja en India o en otros lados, yo sé que o en México, es diferente presión. Y en mi caso, pues los dos empezamos el doctorado, hicimos el doctorado donde mismo. Eso ayuda bastante, ¿no? Al mismo tiempo por no sentirte solo. Y luego hablando de hablar español todo el tiempo, pues hablaba español todo el tiempo en mi casa, porque pues, mi esposo es de Mexicali también, ¿no? Al mismo tiempo se siente cómodo, ¿no? O sea, después de estar en un mundo que no es el tuyo ni nada, pero es una cultura diferente, y que es Estados Unidos, ¿no? Y que uno cree que lo conoce, pero California y Carolina del Norte son completamente diferentes. Es algo que me pasó en cuanto llegué, o sea, son muy, muy diferentes. Eh, pero sí se siente algo cómodo, el estar con alguien que conoce de tu cultura. Eh, Algo que estamos hablando, ¿no? De como que de consejos generales, ¿no? Del doctorado, también. Algo que escuché creo que Mauricio se decía, no, alguien decía, hablaba sobre el idioma en general. En mi caso, pues era Estados Unidos, era inglés, pero yo no aprendí inglés desde chica. Yo aprendí inglés, empecé a hablarlo o estudiarlo cuando estaba en la secundaria, como que toda la prepa, pero nunca me sentí cómoda con mi acento o con o sea, nunca viví antes en Estados Unidos, entonces no sabía cómo iba a ser tomar clases. Ese era como que mi bloque más grande, ¿no? Bloqueo o estaba bloqueada. Pero mi experiencia es que, por lo menos donde yo lo hice, hay una diversidad muy grande de gente que viene de todos lados. Entonces, los profesores en mi particular experiencia, están conscientes de que hay gente que inglés no es nuestro primer idioma, por lo que hablan de una manera, o sea, no es lo mismo el profesor que me está dando una cátedra, o sea, que me está dando clases, a la manera en que habla, que la persona que me encuentro en la calle, ¿no? O sea, que me encuentro haciendo fila o que me está atendiendo para comprar algo, ¿no? Entonces, hablan muy diferente porque están conscientes de que inglés no es tu primer idioma y hablan un poco más despacio. Y además, otra cosa, yo, por ejemplo, en mi acento, eh, eso sí creo que lo superé en algún otro momento antes de venirme al doctorado, pero la experiencia es de que hay gente de todos lados, hay gente que viene de Corea, de China, de Vietnam, de India. Bueno, India es su primer idioma, ¿no? El inglés, pero en otros casos no, pero tienen acentos bien diferentes. Entonces uno cree que toda la gente tenemos que sonar como Friends o como algo que vemos en la televisión y no es así. Y entonces eso es el idioma, ¿no? Y mi consejo es, si pasas el examen, lo pasaste y no te preocupes por el idioma. O sea, el vivir en ese lugar te va a forzar a aprender el idioma que necesitas aprender. Sobre los exámenes, hablando de exámenes también, en mi caso, eh, yo tuve que presentar el examen que se tiene que presentar, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿alguien se acuerda? El Bueno, yo no me qualifying, acuerdo. IELTS. No, antes, para entrar al doctorado.
el que te piden, el GRE, sí, gracias, Misael. Y el GRE, y hay dos áreas, por lo menos cuando yo lo hice, y es el área como que cuantitativa, la parte de matemáticas, y la otra es una parte como verbal o de lectura, o no sé si incluso hay tres áreas, pero bueno. Por mi background, por mis antecedentes, la parte de matemáticas lo hice muy bien, el percentil estaba alto, lo que sea, pero la otra parte estaba pésima, o sea, como que súper baja comparado a los rangos, ¿no? El percentil, no sé, 10 o algo así. Y es mayormente por el idioma, o sea, son palabras muy difíciles, pero eso no fue limitante para que me aceptaran en el doctorado, es algo que quiero compartir porque mucha gente podría decir, no, pues aquí un puntaje muy bajo, ni siquiera voy a meter solicitud. Y entonces eso no es una limitante total, ¿no? Eh, Algo que también puedo compartir que fue bueno en mi caso es que yo conocí al que fue mi asesor de doctorado antes de entrar antes de meter solicitud al doctorado. Es algo que les recomiendo a todos. Así como el doctor Brizuela, o sea, él me puede decir eh, o, eh, si le ha tocado recibir un correo de alguien que está interesado y pues el doctor Brizuela le responde diciendo como que, ok, podemos agendar una cita, vernos en Zoom o algo así. Ustedes pueden mandarles correos a cualquier persona en el mundo, o sea, un investigador que esté haciendo algo que a ustedes les interesa, manden correos, traten de contactarlos. Si están muy ocupados, por ejemplo, hay mucha gente que está muy ocupada, pues no les va a responder, pero no pasa nada con mandar este correo, ¿no? Y en algún momento alguien les puede responder y agendar esta cita. Entonces tratan de mandar con muchísimos correos y para que alguno le responda y esa comunicación, o sea, el que los conozcan, eso a veces es más importante que el paquete que puedan armar de la solicitud que manden, ¿no? Porque fue mi experiencia, ¿no? Muy particular y claro que no pueden, tienen que tener idea del doctorado, ¿no? Y en cuestión de cultura, pues como les decía, Carolina del Norte es diferente que California, entonces, aunque sea Estados Unidos, sí fue un poco de choque cultural, ¿no? Hay muchas cosas que no entendía, inclusive cosas sobre racismo, entre otras, pero pues, poco a poco te acomodas, ¿no? Si estás abierto a entender la cultura de otros y no estás nomás extrañando, o sea, sí vas a extrañar México, pero no puedes nomás estar todo el tiempo pensando en que en México es diferente, ¿no? O que deben de ser las cosas como en México, pero sí está bonito conocer. Y es todo. Muchas gracias, Yo Ivette. quiero agregar algo a lo que comentaba Ivette acerca del Sí, sí. racismo. Si tú estás pensando irte a estudiar tu doctorado en países como Japón o Corea del Sur, tienes que mentalizarte de que tu aspecto es diferente a los demás y que todo el mundo se te va a quedar viendo, ¿vale? Luego nosotros tenemos esa idea de racismo americano, que es racismo de odio o de regrésate a México, cosas así. En países como Corea, la gente se te va a ver, se te queda viendo porque tiene mucha curiosidad. Entonces, si tú eres muy sensible a llamar la atención demasiado, definitivamente no te acerques a ningún país. O sea, te tienes que, te tienes que acostumbrar a que tú siempre vas a sobresaltar entre todos tus compañeros. Y la gente pues es muy curiosa, siempre te va a estar preguntando de dónde eres, qué estás haciendo ahí, y no es nada racista, simplemente es curiosidad. Y es algo que tuve que yo aprender allá. Sí, Gracias. fíjate que coincido, coincido con tu comentario, Mauricio. Me pasa más o menos lo mismo aquí en Belfast, pero en el sentido positivo, ¿no? Siempre que voy a alguna parte, aunque igual Belfast es una ciudad metropolitana y gente de todas partes del mundo están en la universidad, cuando comienzas a interactuar con ella, con la gente, y cuando menciono mi nombre, Netzahualcóyotl, pues imagínate, siempre está esta inquietud de, oye, ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo tienes aquí y demás? Aquí la gente irlandesa es muy blanca, de ojo azul, ¿no? Entonces, yo moreno, eh, este, creo que he utilizado esta diferenciación de manera positiva. Yo diría que la gente me ve como, o por lo menos así lo embrace, así lo adopto, ¿no? Como que soy la parte exótica
de, de mi grupo social de vez en cuando. Entonces, sí, para nada es negativo, es una diferenciación, para lo que yo he vivido, creo que muy buena. Entonces, si tienen el interés de venir para el norte de Irlanda, en particular en Belfast, pueden sentir la confianza de que van a ser más que bienvenidos. O sea, cuando escuchan que eres de México, siempre les viene a la mente tequila, mariachi, fiesta. Este, entonces, tenemos una muy buena imagen en Europa que, que creo que contrasta un poco con la ideología que tenemos, o con la imagen que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Pero sí, solo quería comentar eso. Gracias, Netza. No sé si alguien quiere comentar algo más. Ya estamos en la sesión ya de preguntas por parte del público. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, no sé si puede alguno habilitar su micrófono para hacer la pregunta o lo tiene que hacer otra vez. Déjeme ver aquí. Yo nomás un comentario. Sí, Alguien me adelante. pidió mi contacto. ¿Me pueden contactar a través del doctor Brizuela? Él tiene mi información de contacto y se lo pueden pedir. Gracias. Sí, yo estoy al tanto por si alguien quiere esa información. La gente que quiere hacer preguntas puede abrir su micrófono y hacerlo directamente. A ver. Muy bien. Pues si no hay preguntas adicionales, entonces vamos a cerrar la sesión agradeciendo de vuelta a los participantes. Gracias por dedicarnos este tiempo, ¿no? Y qué bueno saber que, pues están todos primero bien abajo esta pandemia, ¿no? Que pues varios nos ha tocado pues perder gente cercana, digamos, ¿no? Y pues estar vivo es muy buena noticia, ¿no? Para mucha gente. Hussein, no sé si quieres agregar algo aquí para cerrar la sesión. Claro, Carlos, ¿sí me escuchan? Sí, Perfecto. Pues leerles unas constancias que se les van a hacer llegar a sus correos. Aquí no había notado que ya doctoramos a Judith y todavía le falta un poco de camino. Vamos a pedir que te la modifiquen. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, y el Departamento de Ciencias de la Computación otorga las presentes constancias a la maestra en ciencias Judith Ley, a la doctora Ivette Corona, al doctor Netzahualcóyotl Hernández y al doctor Mauricio Chalita por su participación en la mesa de discusión, experiencias de nuestros egresados al realizar su doctorado en el extranjero, presentado al Departamento de Ciencias de la Computación el día 9 de julio de 2021. Firma el doctor Gilberto López, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación. Entonces, sin más, les agradecemos nuevamente su tiempo. Entiendo que todos tienen un uso horario diferente, unos más complicados que otros. Solo les pediría si pueden el resto del auditorio activar sus cámaras para... Sí, sí, Beto. Ya lo tomé en cuenta. Si pueden activar sus cámaras para tomar una captura y recordar este bello momento.